Mi familia me robó $50, que mis abuelos me dejaron para la universidad, pero cuando los demandé, y gané. Obligué a mis padres a vender el auto de mi hermana mimada para pagarme, y ahora ella trabaja en una cafetería mientras yo vivo mi mejor vida. Tengo 20 años, estudio arquitectura en la universidad, y necesito contar esta historia porque literalmente acabo de ganar una demanda contra mis propios padres, y la mitad de mi familia me odia por eso, pero la verdad es que no me arrepiento ni un poco. Lo que pasó fue tan jodido que todavía me cuesta creer que sean capaces de algo así. Pero bueno, supongo que debería empezar desde el principio para que entiendan por qué tuve que llegar a esto. Crecí siendo básicamente invisible en mi propia casa. Tengo una hermana menor, Allison, que ahora tiene 18. Y desde que nació fue como si yo dejara de existir para mis padres. No es una exageración. O sea, cuando era chica pensaba que tal vez estaba siendo dramática, que tal vez solo me sentía celosa porque ya no era la única hija, ya sabes, cosas normales de hermanos, pero mirando hacia atrás. Y después de lo que pasó, me doy cuenta de que no, definitivamente no era normal lo que vivía en esa casa. Allison era la niña de oro, tipo, podía hacer literalmente lo que quisiera, y mis padres siempre encontraban la forma de justificarla o directamente ignorar sus cagadas. Mientras tanto, yo podía sacar puros dieces en la escuela y ni siquiera recibía un bien hecho. Pero si Allison traía un 7 era motivo de celebración familiar completa, como si hubiera ganado el premio Nobel, o algo así. Me acuerdo que una vez, tendría como 13 años, gané un concurso de arte a nivel estatal, mi dibujo iba a estar en una exhibición importante y todo, y mis padres ni siquiera fueron a la ceremonia porque ese mismo día Allison tenía un partido de fútbol, un partido normal, de la liga local, nada especial. Y cuando les dije que me dolía que no fueran, mi mamá me dijo que estaba siendo egoísta, que necesitaba aprender a compartir la atención. Tenía 13 años, y ya me estaban diciendo que era egoísta por querer que mis padres se sintieran orgullosos de mí. Las cosas fueron empeorando con los años. Allison siempre tenía ropa nueva, el último iPhone, una computadora nueva cada 2 años, clases de todo tipo de cosas, viajes con sus amigas. Yo usaba su ropa vieja cuando le quedaba chica. Mi teléfono era uno básico que compartía con mi mamá, y para cualquier actividad extracurricular tenía que buscar becas, o simplemente no podía participar porque no había dinero. Pero curiosamente, siempre había dinero para lo que Allison quisiera. ¿Me explico? Y lo peor es que cuando yo señalaba esto, me decían que estaba siendo resentida, que Allison era más sociable y necesitaba más cosas, que yo era más reservada y no necesitaba tanto, como si el hecho de que yo fuera más tranquila significara que merecía menos. Pero lo que realmente rompió todo fue cuando tenía 16 años. Resulta que los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de mi papá empezaron a llegar con cargos enormes, tipo compras en tiendas caras, restaurantes, un montón de cosas en línea. Estamos hablando de como $5,000 en un mes. Y adivina a quién culparon inmediatamente. Sí, a mí. Mi papá me acusó de haberle robado la tarjeta, mi mamá me gritó que era una ladrona, que cómo podía hacerles eso después de todo lo que habían hecho por mí, lo cual, la verdad, nunca supe qué era exactamente lo que habían hecho por mí. Pero bueno, me castigaron. Me quitaron mi teléfono, mi laptop. No podía salir de mi cuarto, excepto para ir a la escuela. Fue horrible. Total que como 2 semanas después, mi papá encuentra un paquete escondido en el closet de Allison. Adentro había como 10 blusas nuevas, todas con las etiquetas puestas, de marcas carísimas. Y cuando la confrontaron, después de mucho llorar y hacerse la víctima, Allison admitió que había sido ella, que había encontrado la tarjeta de mi papá en su cartera y la había estado usando para comprarse cosas. ¿Y sabes qué pasó? Nada. Literalmente nada. Mi mamá dijo que Allison estaba pasando por una etapa difícil y que necesitaba comprensión. Mi papá dijo que era un error y que todos cometemos errores. A mí nunca me pidieron perdón, ni una disculpa, ni un reconocimiento de que me habían acusado de algo horrible sin ninguna prueba. Cuando les pedí una disculpa, mi mamá me dijo que no fuera dramática, que ellos no tenían por qué disculparse, porque era natural que sospecharan de mí primero, ya que yo siempre había sido problemática. ¿Problemática? Yo, la que nunca me había metido en ningún lío, la que sacaba buenas calificaciones, la que básicamente vivía tratando de ser invisible para no molestar a nadie. Esa noche llamé a mi abuelo, el papá de mi mamá, llorando. Le conté todo, absolutamente todo, no solo lo de la tarjeta, sino años de sentirme como la oveja negra de la familia, sin haber hecho nada para merecerlo. Mi abuelo, que en paz descanse porque era la mejor persona que he conocido en mi vida, se puso furioso.
Me dijo que empacara mis cosas, que él iba por mí. Y así, fue. Llegó a la casa como una hora después. Tuvo una discusión enorme con mis padres. Les dijo que eran unos padres de mierda. Sus palabras textuales, nunca lo había escuchado hablar así, y me sacó de ahí. Me fui a vivir con él y mi abuela. Y honestamente, fueron los mejores 2 años de mi vida hasta ese momento. Con mis abuelos me sentí querida por primera vez en no sé cuánto tiempo. Mi abuela me enseñó a cocinar, me ayudaba con la tarea, íbamos juntas al mercado los sábados. Mi abuelo me llevaba a museos, me compraba libros de arquitectura porque sabía que eso era lo que quería estudiar. Me escuchaba hablar de mis proyectos y de mis sueños. Ellos fueron a todas mis ceremonias escolares, a mis exposiciones de arte, a todo. Me hicieron sentir que importaba, que valía algo. Y lo mejor es que nunca hablaron mal de mis padres frente a mí, aunque sé que mi abuelo estaba muy decepcionado de mi mamá. Una vez lo escuché hablar por teléfono con ella, diciéndole que estaba criando a una consentida y descuidando a su otra hija, pero mi mamá solo le gritó que él no entendía nada y colgó. Durante esos 2 años casi no hablé con mis padres. Ellos me llamaban de vez en cuando, pero las conversaciones siempre eran incómodas y frías, y siempre terminaban con ellos pidiéndome que volviera a casa, pero no porque me extrañaran, sino porque se veía mal que yo viviera con mis abuelos, como si ellos hubieran hecho algo malo. Nunca reconocieron lo que me hicieron, nunca admitieron que tenían un problema de favoritismo, y con Allison directamente no hablé para nada. Honestamente no quería saber nada de ella. Todo cambió cuando estaba en mi último año de preparatoria. Mi abuelo había estado mal de salud por un tiempo, tenía problemas del corazón, y una mañana simplemente no despertó. Murió en su sueño, en paz, pero para mí fue devastador. Mi abuela aguantó como 6 meses más, pero era obvio que se estaba apagando sin él, decía, que le dolía todo, que estaba cansada, y una tarde, mientras tomábamos té en la cocina, me agarró la mano y me dijo que me quería mucho, que estaba orgullosa de mí, y que no me preocupara porque iba a estar bien. Murió esa misma noche. Tenía 17 años, estaba a punto de graduarme, y perdí a las 2 únicas personas que realmente me habían querido sin condiciones. El funeral fue raro. Mis padres estuvieron ahí, obviamente, pero fue todo muy formal, muy frío. Allison ni siquiera fue. Dijo que tenía exámenes finales y no podía faltar, lo cual, bueno, dice mucho de ella, ¿no? Después del funeral vino la lectura del testamento. Resulta que mis abuelos me dejaron su casa, completamente pagada, más un fondo de $55 específicamente para mi universidad. Mi abuelo había dejado una carta explicando que había visto cómo me trataban mis padres, que sabía que ellos nunca iban a ayudarme con la universidad, y que él quería asegurarse de que yo tuviera las oportunidades que merecía. Cuando el abogado leyó eso, mi mamá se puso roja de la vergüenza y mi papá solo miraba el piso. No dijeron nada, pero yo sabía que estaban furiosos. Con ese dinero pude pagar mi primer año completo de universidad sin problemas. Vendí la casa de mis abuelos, no podía mantenerla, y honestamente, me dolía demasiado estar ahí sin ellos, y con ese dinero más el fondo, pensaba que iba a poder terminar mi carrera sin deudas, lo cual era un sueño hecho realidad. Mis padres sabían del fondo, obviamente, porque estuvieron en la lectura del testamento. El dinero estaba en una cuenta que técnicamente estaba a nombre de mi abuelo, pero con mi nombre como beneficiaria, y cuando cumplí 18, se transfirió automáticamente a mi nombre. O eso era lo que se suponía que debía pasar. Cuando llegó el momento de pagar mi segundo año de universidad, fui al banco a hacer la transferencia y casi me da un infarto cuando vi el estado de cuenta. Quedaban $5. De $55 quedaban solo $5,000. No podía respirar. Literalmente pensé que me iba a desmayar ahí mismo en el banco. Le pedí al empleado que revisara las transacciones, que tenía que haber un error, pero no había ningún error. Había habido retiros grandes durante el año anterior, todos autorizados con la firma de mi papá, quien aparentemente había sido agregado como cotitular de la cuenta cuando mi abuelo estaba vivo para facilitar los depósitos. O algo así. No sé bien cómo fue. Salí del banco temblando de la rabia, llamé a mi papá y le pregunté qué carajos había pasado con mi dinero. Al principio se hizo el tonto. Dijo que no sabía de qué hablaba, pero cuando le dije que ya había visto los estados de cuenta y que su firma estaba en todos los retiros, cambió de estrategia. Me dijo que necesitábamos hablar en persona. Manejé hasta la casa de mis padres. Yo ya vivía en un departamento, cerca de la universidad, compartido con 2 compañeras, hecha una furia. Cuando llegué, estaban los dos ahí, mi mamá y mi papá, sentados en la sala como si nada.
Les exigí una explicación, y mi papá, con la cara más tranquila del mundo, me dijo que habían pedido prestado el dinero para el cumpleaños número 16 de Allison, que iban a devolverlo, pero que necesitaban el dinero en ese momento, y que era una emergencia familiar. Una emergencia familiar. El cumpleaños de Allison. Les pregunté cuánto exactamente habían gastado, y mi mamá, como si fuera lo más normal del mundo, me empezó a explicar que la fiesta había costado como $35, la hicieron en un salón de eventos, con banda en vivo, decoración toda importada, un vestido que costó $3, toda la cosa, que le habían comprado un coche nuevo a Allison de $12, y que el resto se había ido en un viaje a Europa que hicieron los tres como regalo de cumpleaños. $50,000. Se habían gastado $50,000 de mi dinero, del fondo que mi abuelo había dejado, específicamente para mi educación, en una fiesta ridículamente cara y caprichos para mi hermana. Me puse a gritar. No me acuerdo ni qué les dije exactamente, pero sé que les dije de todo. Mi mamá empezó a llorar, diciendo que yo era una desagradecida, que ellos me habían criado, que la familia debía apoyarse mutuamente, que Allison solo iba a cumplir 16 una vez en su vida. Mi papá intentó el camino de la culpa, diciendo que mis abuelos hubieran querido que la familia estuviera unida, que esto era lo que la familia hacía, apoyarse unos a otros. Les dije que iban a devolverme cada centavo, inmediatamente. Mi papá se rió en mi cara, y me dijo que no tenían ese dinero, que ya estaba gastado, que yo estaba exagerando, que todavía me quedaban $5 que era más de lo que muchos estudiantes tenían, que debía estar agradecida. Salí de esa casa y manejé de vuelta a mi departamento llorando de la rabia. No podía creer que me hubieran hecho eso, que me hubieran robado así, porque eso es lo que fue, un robo. Durante las siguientes semanas intenté razonar con ellos. Les mandaba mensajes, les llamaba, les rogaba que por favor me devolvieran el dinero, que lo necesitaba para la escuela, que sin ese dinero iba a tener que dejar la universidad o endeudarme horrible. Nada. Mi mamá me bloqueó después de un tiempo. Mi papá simplemente dejó de contestar mis llamadas. Allison me mandó un mensaje diciendo que yo estaba siendo dramática, que solo era dinero, que superara el asunto. Fue entonces cuando decidí demandarlos. Fui a consultas con 3 abogados diferentes, y los 3 me dijeron lo mismo. Tenía un caso sólido. Mi abuelo había dejado muy claro en su testamento que ese dinero era para mi educación, solo para mi educación, y mis padres lo habían usado para otra cosa completamente diferente. No importaba que mi papá fuera cotitular de la cuenta, el dinero tenía un propósito específico legal, y lo habían violado. Contraté a uno de los abogados, el que me pareció más competente, y le dije que quería demandar a mis padres por los $50 más intereses y costos legales. Cuando mis padres recibieron la notificación de la demanda, se armó un desmadre familiar increíble. Mi mamá llamó a todos los tíos, a todos los primos, a toda la familia extendida, pintándome como una hija horrible que estaba demandando a sus pobres padres por dinero, que era una desagradecida, que estaba destruyendo a la familia. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas y mensajes de familiares diciéndome que era una vergüenza, que cómo podía hacerle eso a mi familia, que los problemas familiares se resuelven en casa, no en los tribunales. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo había intentado resolver esto en casa por meses, y mis padres me habían ignorado completamente. Pero claro, mi mamá no les contó esa parte. Allison me mandó un mensaje larguísimo diciéndome que la estaba arruinando, que por mi culpa ahora mis papás estaban estresados y enfermos, que cómo podía ser tan egoísta de demandarlos por algo que ya estaba gastado, que de todas formas los abuelos estaban muertos, y no les importaba lo que pasara con el dinero. Eso último me dolió más de lo que quiero admitir. Le contesté una sola cosa. Los abuelos me querían a mí. Nunca te quisieron a ti porque veían exactamente lo que eras, una niña malcriada y egoísta. Y me alegro de que estén muertos para que no tengan que ver en lo que te convertiste. Sé que fue cruel, pero después de todo lo que había pasado, después de años de ser tratada como basura mientras ella era la princesa, no me importó, la bloqueé de todas partes, y no he vuelto a hablar con ella desde entonces. El proceso legal tomó como 8 meses. Fue agotador, estresante, y hubo momentos en los que quería rendirme porque la presión familiar era insoportable. Pero mi abogado me mantuvo enfocada. Me recordaba por qué estaba haciendo esto. Me mostraba toda la evidencia que teníamos. Teníamos los estados de cuenta. Teníamos el testamento original de mi abuelo con la carta explicando el propósito del fondo. Teníamos los recibos de la fiesta de Allison porque mi mamá, siendo la persona que es, había guardado todo para presumir en redes sociales. Teníamos la factura del coche. Era un caso abierto y cerrado, honestamente.
Mis padres intentaron varias defensas ridículas. Primero dijeron que el dinero era para la familia, no solo para mí. El abogado mostró la carta de mi abuelo que específicamente decía, para la educación universitaria de Lauren. Luego dijeron que ellos habían contribuido al fondo también a lo largo de los años. El abogado mostró los registros bancarios probando que solo mi abuelo había hecho depósitos. Después dijeron que yo les había dado permiso verbal de usar el dinero. El abogado preguntó por qué entonces. Yo había estado pidiéndoles que me lo devolvieran por meses antes de demandar. No tenían nada, absolutamente nada con qué defenderse. Y creo que ellos lo sabían desde el principio, pero estaban apostando a que yo iba a echarme para atrás por la presión familiar. El juez falló a mi favor. Ordenó a mis padres pagar los $50 más intereses, más mis costos legales, total como $58. Les dio 90 días para pagar o empezarían procesos de embargo. Mi mamá lloró en la corte. Mi papá me miraba con un odio que nunca había visto en sus ojos. Y yo me sentí, no sé, vacía. No había triunfo en ese momento. No había satisfacción, solo una tristeza enorme de que había tenido que llegar a esto para que me tomaran en serio. Como era obvio, mis padres no tenían $58 en efectivo para pagarme. Tuvieron que vender el coche de Allison, ese mismo coche de $12 que le habían comprado con mi dinero, más un montón de sus cosas. Creo que mi papá sacó un préstamo también. La verdad no sé todos los detalles ni me importan. Allison tuvo que empezar a trabajar en una cafetería porque de repente mis papás ya no podían pagarle todo como antes. Aparentemente mis papás también le dijeron que no iban a poder pagarle la universidad, que iba a tener que sacar préstamos estudiantiles como todo el mundo. La verdad es que me dio un poco de satisfacción saber eso. No voy a mentir. Tal vez suena vengativo, pero después de años de verla tener todo mientras yo no tenía nada, ver que finalmente iba a tener que trabajar por algo, me pareció justicia poética. Lo que no me esperaba era que mis padres me contactaran como 2 meses después de que recibí el dinero. Mi papá me mandó un email, porque yo había cambiado mi número, y los tenía bloqueados de todas formas, diciendo que necesitaban hablar conmigo urgentemente, que era sobre Allison. Obviamente no le contesté. Me mandó como 10 emails más, cada vez más desesperados, hasta que finalmente en uno me explicó qué querían. Resulta que Allison había aplicado a varias universidades, pero todas eran muy caras, que la habían aceptado en una que costaba como $30 al año, que necesitaban ayuda para pagarla, y que si yo podía perdonar lo que había pasado y ayudar a mi hermana con su educación, porque después de todo, éramos familia, y mi abuelo hubiera querido que la familia estuviera unida. No podía creer el descaro. Después de todo lo que me hicieron, después de robarme, después de ignorarme, después de todo, me estaban pidiendo que les diera dinero, y no solo eso, sino que lo estaban justificando con lo que mi abuelo hubiera querido. Mi abuelo, que me rescató de su casa porque no aguantaba cómo me trataban. Mi abuelo, que dejó ese dinero específicamente para mí porque sabía que ellos nunca me iban a ayudar. Y ahora querían que yo usara el dinero que él me dejó para ayudar a la hija que ellos siempre prefirieron. Le contesté un solo email. Le dije que no, que nunca, que podían irse al carajo los tres, que yo no tenía familia, que para mí ellos estaban muertos, y que si volvían a contactarme iba a sacar una orden de restricción. Y cumplí. Cambié mi número, los bloqueé de todos lados. Le pedí a mis compañeras de departamento que si alguna vez aparecían en la puerta no les abrieran. Corté todo contacto con la familia extendida también, porque todos habían tomado el lado de mis padres, y no quería saber nada de ninguno de ellos. Ahora estoy en mi 3er año de arquitectura. Pagué mi 2º año completo con el dinero recuperado, y me alcanza para el 3º también. Para el 4º voy a tener que sacar un préstamo pequeño, pero nada comparado con la deuda que hubiera tenido si no hubiera demandado. Mis calificaciones son excelentes. Estoy en un programa de intercambio para el próximo semestre, y conseguí una pasantía en una firma de arquitectura importante para el verano. Tengo amigos, tengo una vida, tengo metas. Y todo sin mi familia. A veces me siento mal por cómo terminaron las cosas, no voy a mentir. A veces pienso en mis abuelos y me pregunto qué pensarían de todo esto. Si estarían orgullosos de que me defendí, o decepcionados de que destruí lo que quedaba de la familia. Pero luego recuerdo lo que me hicieron. No solo el robo, sino años de hacerme sentir que no importaba, que no valía nada, que era menos que mi hermana en todos los sentidos. Y se me pasa. No le debo nada a gente que me trató así, no importa que sean mi sangre. La semana pasada vi un post de Allison en redes sociales. Una amiga me mandó screenshot porque ella también me tiene bloqueada. Está trabajando en esa cafetería todavía, tomando clases en un community college,
porque aparentemente no le alcanzó para la universidad cara que quería. ¿Y sabes qué? Bien por ella. Por primera vez en su vida está aprendiendo que las cosas cuestan, que tienes que trabajar por lo que quieres, que no todo se te va a dar regalado. Tal vez si mis padres le hubieran enseñado eso desde chica, en lugar de darle todo en la mano, no hubiera terminado así. Pero esa no es mi responsabilidad, nunca lo fue. Supongo que el punto de contar todo esto es que a veces hacer lo correcto significa romper con tu familia, y eso está bien. No todos merecen estar en tu vida, solo porque comparten tu sangre. Y si alguien te roba, no importa quién sea, tienes todo el derecho de defenderte y exigir justicia. No dejes que nadie te haga sentir culpable por eso.